Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Apolinos. Soy Santiago Camarillo, estudiante de filosofía aquí en la UDEM, y en esta ocasión me encuentro con la doctora Gloria Carvajal. Fue directora de las carreras humanistas y bueno, ahorita me permitiré leer la semblanza, una breve semblanza aquí para que la conozcan. Y el tema de hoy es bastante interesante porque abordaremos la inteligencia artificial en relación con las humanidades, que creo que es algo que nos concierne y que es algo que no podemos dejar de lado. Entonces, bueno, me permitiré leer la semblanza. La doctora Gloria Carvajal Rascón tiene una licenciatura en educación por la Universidad de Monterrey, es maestra en filosofía por la UNAM, maestra en educación también por la Universidad de Monterrey, tiene una maestría en psicoterapia familiar sistémica del Centro de Investigaciones Familiares y por último tiene un doctorado en educación por la Universidad Marista de Guadalajara. Y bueno, también tiene algunos diplomados como filosofía para niños, en desarrollo humano y en logoterapia y análisis existencial. Bueno, en 2018 fue nombrada profesora emérita de la UDEM, cerrando 40 años dedicados a la educación formal, de los cuales 11 años fue directora de la licenciatura en estudios humanísticos y sociales, como les comentaba. Y bueno, esta es una breve semblanza. La doctora ha realizado bastantes cosas, como podrán haber visto. Y bueno, como les comentaba, en esta ocasión el programa será en torno a la inteligencia artificial, en torno a la inteligencia artificial y su relación con las humanidades. Entonces, bueno, primero que nada, maestra, le doy la bienvenida. Yo aquí hablando, pero muchas gracias por venir. ¿Cómo está? Al contrario, muchas gracias por la invitación, Santiago. Muchas gracias de nuevo a la Universidad de Monterrey, que siempre me trae a sus espacios y con mucho gusto regreso. Claro que sí. No, aquí estamos muy contentos de tenerla nuevamente. Y bueno, si gusta, podemos arrancar con la pregunta. Para empezar, ¿usted a qué le llama inteligencia artificial? ¿Qué concepto está manejando? ¿Qué concepto vamos a abordar en esta ocasión? Bueno, mira, la inteligencia artificial, como bien se sabe, es algo muy vasto y apenas en un desarrollo, pudiéramos decir, inicial. Sin embargo, pues se espera muchísimo al respecto, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia artificial? En una sola frase, es una herramienta. Y como herramienta puede ser usada para muchísimas cosas, unas muy buenas y otras que nos pueden meter en problemas, ciertamente, ¿verdad? Entonces, yo no soy una experta en inteligencia artificial para nada. Mi área de expertise siempre ha estado en el desarrollo humano, en la educación, en la psicoterapia. Sin embargo, pues veo que hay mucha inquietud al respecto y yo misma, bueno, de alguna manera la utilizo, ¿verdad? Porque la estamos utilizando todos los días, la inteligencia artificial. Y me interesaba mucho abordar esto porque hace días me encontré con una amiga que además es del área de las humanidades también y me dice, no, los jóvenes de hoy definitivamente están obnubilados por la inteligencia artificial. Y yo, bueno, no era el lugar ni el momento para ponerse a reflexionar, pero me dije, ¿por qué no platicar con alguien y juntos discernir a qué nos estamos enfrentando con esto que llamamos inteligencia artificial y desde las humanidades? Claro, de hecho ahorita que comenta, bueno, o sea, yo sí percibo muy cercano la inteligencia artificial. Yo creo que entre los jóvenes es algo muy importante el tema de la inteligencia artificial. ¿Usted considera que los jóvenes están abandonando el estudio de las humanidades por esta cuestión que nos rodea de las IAs, inteligencias artificiales en diferentes áreas? Mira, yo diría que sí y que no. En primer lugar, aclaremos una cosa. La gente atraída por las humanidades nunca han sido las grandes masas, ¿eh? Seamos honestos, o sea, ¿cuánta gente nos interesa la filosofía? ¿Cuánta gente nos interesa la teoría de literaria, el análisis lingüístico, el análisis del arte? Pues siempre han sido pequeños grupos. Entonces, yo creo, en este momento, me atrevería a hacer una aseveración muy osada. Hay más gente interesada ahorita en las humanidades que antes, pero bajo otro espectro. Si tú te metes a YouTube, ahorita encuentras así de canales hablando de filosofía. Nada menos ayer, las principales líneas de Kant, y yo dije Kant en YouTube, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué existen esos canales? ¿Por qué existen esos espacios de análisis y discusión? Hay sociología discutiéndose en las redes sociales con programas con mucho rating, muy populares. Entonces, no. Mi respuesta es no. Los jóvenes no están abandonando la inteligencia, digo, las humanidades por la inteligencia artificial. No.
Sin embargo, claro que estamos todos fascinados con las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Porque bueno, tú y yo lo sabemos, o sea, y bueno, yo te hablaría de la prehistoria de hace veintitantos años en que solo teníamos una maquinita de escribir. Bueno, no veintitantos, pero yo creo que cuando yo hice mi maestría en filosofía, para ser exactos, de eso hace 37 años, más o menos, lo hice solo con una máquina de escribir. ¿Sabes lo que significa equivocarte en en el último párrafo? O sea, volver a empezar a escribir era algo terrible. Y hoy día no. Cuando hice mi tesis de doctorado, pues fui tan feliz, ¿eh? Fui tan feliz porque corregías y te mandabas a ti mismo el texto, lo leías, etcétera. O sea, hay muchas ventajas. Por lo tanto, sí, en alguna medida, no solo los jóvenes, todos estamos fascinados con utilizar toda esta herramienta. Claro, ¿no? De hecho, digo, yo a mí no me tocó escribir mi tesis de maestría en máquina de escribir, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, desde la tecnología hasta ahorita la inteligencia artificial nos brinda muchas, nos abre puertas, creo que nos ayuda y yo creo que también por eso a veces nos agrada, ¿no? Pero usted, digo, en cuanto a esto que señala, ¿qué es lo que diría que es tan atractivo de la inteligencia artificial? Porque definitivamente tiene algo que nos llama la atención, ¿no? Tiene algo que nos hace utilizarlo, ¿no? A pesar de que seamos humanistas o ingenieros o lo que sea, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Mira, la ciencia de datos. Yo ahorita me he dedicado mucho, bueno, el tiempo que dispongo, de leer acerca de las neurociencias. Y las neurociencias están utilizando la inteligencia artificial, pero en gran cantidad. ¿Por qué? Porque pueden reunir una cantidad de datos estratosférica que nunca pudimos reunir antes. Es decir, podemos saber un montón de cosas del funcionamiento de la mente de chinos, africanos, chilenos, etcétera. O sea, y eso da a la ciencia muchos datos que una vez cruzados y analizados teóricamente, entonces dan una perspectiva de autoconocimiento como raza humana, por ejemplo, que no teníamos. Y esto es fantástico. A mí me encanta porque, bueno, además por ahí, no sé si lo puse en mi semblanza, pero yo soy meditadora, ¿no? Y imagínate que tengo 16 años meditando una técnica determinada y ahorita leo en mis libros de neurociencia que están corroborando lo que yo he vivido en mi práctica meditativa. Es decir, cómo se transforma mi cerebro. Y bueno, no es el mío, es de cualquiera, con ciertas técnicas que utilizamos. Esto nos da muchas más certezas y por eso nos atrae, porque nos da certezas, porque nos abre panoramas, porque nos permite conocer mucho más de otras culturas. Esa reunión de en los databases es increíble. Y bueno, por supuesto, la toma de decisiones a nivel sociológico, a nivel político, a nivel económico, pues es mucho más acertada. Ojo, Santiago, esto no significa que está desbancando al pensamiento humano. ¿Por qué? ¿Por qué no? No lo puede desbancar, porque la toma de decisiones final, tú y yo y todo ser humano la hacemos tocándonos el corazón. Las decisiones importantes de tu vida y de mi vida no fue porque encontraste un dato súper comprobado en un determinado... No, no fue así. Y no va a ser así nunca. ¿Por qué? Porque finalmente la inteligencia artificial es una creación humana en base a lo que hemos vivido antes, pero no puede tener una casuística de los niveles de cada ser humano. Muchas cosas sí, yo lo entiendo y por eso se imponen modas y se imponen tendencias, etcétera. Pero en el momento que tomamos conciencia, y que dicho sea entre paréntesis, ¿eh? ¿Qué es la conciencia? La conciencia humana. Y esa, perdón, pero todavía ni sabemos qué es a ciencia cierta. Sabemos que reunimos mucha información a través del cerebro, sí, pero como te digo, definitivamente las partes son más que el todo. Llega un momento en que dices, a ver, sí, ya entendí todo esto, pero a un lado, a ver, ahí te va una disyuntiva muy fuerte para la gente de mi edad. ¿Llevo o no a mi mamá a una casa de retiro?
tengo toda información y puedo encontrar experiencias bien bellas, pero estoy en una crisis existencial. Es mi madre y es mi última oportunidad de convivir con un ser humano, el más importante quizá de mi vida. ¿Me va a ayudar la inteligencia artificial? ¿Tú qué opinas? Sí, no, digo, es bastante interesante lo que señala porque, digo, así si me pregunta exactamente qué haría yo o qué opino, yo creo que definitivamente la inteligencia artificial nos aporta muchos datos, o sea, nos da mucha información, nos filtra esa información, la organiza si usted quiere, pero entonces ahí surge la cuestión de, ¿somos solo información? ¿Solo somos simplemente individuos que tomamos decisiones con base en datos simplemente? O sea, ¿somos equivalentes a una máquina, por ejemplo? Y entonces ahí está esa cuestión que usted señala, porque entonces no solo es el llevo viviendo tantos años, no solo mi madre me alimentó de pequeño, me ayudó a crecer, es también lo que significa Claro, para el ser claro, humano. claro. Ahora hablemos de las humanidades, que es tu terreno y también el mío en buena medida. ¿Por qué llegamos a la filosofía, Santiago? Llegamos a la filosofía, no sé tú, pero te hablo de mi caso. Yo había estudiado educación y estaba muy decantada desde siempre por la psicología, ¿sabes? La psicopedagogía era como mi campo siempre. Entonces, ¿qué me llevó a la filosofía? ¿Por qué me fui a inscribir a una maestría en filosofía en la UNAM? Parece que me chiflé de momento y agarré una ruta equivocada. Y me aventé 3 años en un mar de denso que además no tenía tantas herramientas porque yo no había estudiado la licenciatura en filosofía. Sin embargo, ¿qué me llevó? Ahí te voy. Una pregunta completamente filosófica. ¿Qué tipo de ser humano estamos formando con un determinado modelo educativo? Esa es una pregunta filosófica. Obligado. Le puedes meter ahí lo psicológico y claro que va, sí, pero al final de cuentas es antropología filosófica, es la ontología, está ahí, el ser de la persona. Y bueno, me metí, no te voy a negar que me perdí un buen rato, ¿eh? Fue, fue terrible. Y luego, para colmos, lo concluí con un terremoto en la Ciudad de México en 1985. Entonces, como experiencia de vida estuvo intensa. Sin embargo, me reconozco, no soy filósofa, no, no es como mi vocación, pues la educación siempre fue mi vocación y sigue siendo, aunque hago psicoterapia en este momento, es una psicoeducación la que trabajo siempre en este mundo existencial. Entonces, ¿la filosofía va a desaparecer? No, jamás, jamás. Los seres humanos siempre nos vamos a tener en el fondo de nosotros esa inquietante pregunta, ¿qué soy? Fíjate que dije qué, ni siquiera quién. En el universo, ¿qué soy? El humano. ¿Y qué? ¿Quién soy? Luego viene la identidad, ¿no? Personal. Y dices, ah, la fregada. Pues si no puedo ni con mi identidad, menos me pregunto por el universo. O sea, ese tipo de cosas, pero que son esenciales, ¿sabes? Porque en los ciclos de vida, y bueno, con los 68 años te lo puedo decir con mucha claridad, en los ciclos de vida nos vamos topando diferentes crisis existenciales, desde la que te puedes estar viviendo tú o cualquiera de tu generación en el sentido de, ¿será bueno tener una pareja o no? ¿Me quedaré solo? ¿Qué implica la soledad para mí? ¿Y qué implica vivir en pareja? Porque está cañón, o sea, Claro. ¿eh? Sí, Bueno, sí, pero sí. ya me extendí mucho. No, Dime no, la no, siguiente. qué bueno que se extienda porque está muy interesante. Es que ahorita señala varias cosas, varios puntos, y uno de ellos es, por ejemplo, lo que señala, ¿no? De la filosofía, ¿no? Su área que es la educación. Las humanidades yo creo que abarca muchas cosas, letras, sociología incluso, sociedades, cómo interactúan entre sí, política incluso nos podríamos meter. ¿Qué área de las humanidades considera usted que impacta la inteligencia artificial? O cómo impacta, no sé. Sí, mira, en realidad muchas áreas, todas, porque desde el momento en que se nos facilita la búsqueda de información, ya estamos siendo impactados positivamente. Y también puede ser negativa, ¿eh? Porque también te das unas perdidas buscando información y te llegan cosas que ya ni imaginabas que existía. Pero el tener al alcance tanta información ya es un impacto muy importante. Hace días leía yo cómo precisamente las neurociencias están afectando la ética. Y tú dices, ¿qué carajos? Pues, ¿qué tiene que ver? No, pues sí tiene que ver mucho, porque resulta que cómo procesa el ser humano
las normas, las leyes, la aceptación de la normalidad en la sociedad o la no aceptación y entramos en conductas disruptivas. ¿Mm? Entonces, realmente ahí tenemos ciencia de datos, pues, el montón de datos. Ahora, a nivel muy práctico y simple que tú y yo usamos es la revisión de un texto por parte de alguna de estas herramientas, ¿no? Que nos ofrece. No soy muy versada al respecto, pero también las he usado. O sea, meterme y decir, a ver, escribí 5 páginas, cuántos conceptos repito o no repito, estoy siendo congruente en todos, revisarlo, me ayuda un chorro para escribir con claridad, ¿no? Ahora, no te metas al análisis de discurso, porque, wow, vamos a otro universo, ¿ves? Pero, no, la verdad es que a mí me encanta que existe esta herramienta, pero estoy completamente segura, Santiago. Y te lo puedo decir con los pelos de la burra en la mano, porque todos los días aquí, que es mi consultorio, pues aparece gente haciéndose cuestionamientos tan valiosos y tan importantes, ¿no? Sí, ¿Mm? no, y yo siento que es que justamente como humanos, vamos, ahí está la inteligencia artificial y nos ayuda y en algunas cosas hasta, de alguna forma suple ciertas tareas que hacemos, pero siempre es complicado decir, ah, chis, ¿a poco ya me suplió del todo en mi labor humana, por ejemplo? Y eso es algo que le quería preguntar, ya para finalizar. Vamos, usted y yo, por ejemplo, ¿preferimos hablar con una máquina? ¿Vamos a preferir o sobreponer la labor de la máquina o de la inteligencia artificial por encima de la labor humana? ¿Cómo ve esto usted? Definitivamente no. Y bueno, ahí tenemos pues un montón de ejemplos. Por ejemplo, vamos a tomar Japón, que no conozco demasiado, pero lo poco que conozco es cómo está tan desarrollada esa sociedad que tiene automatizados muchísimos procesos y bueno, se dice que es una calidad de vida muy buena, etcétera, lo cual está bien, está perfecto y es admirable. Sin embargo, si estás enterado que algunas de las enfermedades mentales más difundidas en ciertas sociedades se dan en Japón. Entonces, no puede sustituirse el contacto humano. Hay estadísticas muy impactantes de esa sociedad japonesa que te digo, me es admirable en muchas cosas, por supuesto que sí, pero eso de tener muñecas y preferir relacionarse con muñecas a tener una vida de pareja, eso ya está rayando en una, ¿cómo le llamaríamos? Sin que resulte peyorativo, porque no es la intención, pero sí en una soledad, una incomprensión de los demás para con el humano o viceversa, pues, o sea, el hecho es que no, yo creo que no preferimos. Y te voy a dar un ejemplo más práctico, más aterrizado. Hoy día, tú y yo tenemos un problema porque se nos perdió la tarjeta de débito. Y ahí estás con el banco, no sé qué, no sé qué, y aplástale el número 5 y le aplastas el 5. Y ahora marque el no sé qué, y ahora no sé qué, y a las 15 líneas que aparece un ser humano. ¿Y cómo te sientes? Ah, Sí, pues ya más relajado, más tranquilo, de que gracias, Dios. a lo mejor no te resuelve nada, pero de perdida te sientes escuchado en tu casuística, ¿me explico? Y mira que voy a tener una audiencia porque me robaron, me clonaron mi tarjeta de débito hace 4 o 5 meses y todavía me están cobrando lo que esa gente gastó. Entonces, India, no, entiendo a los bancos, se ahorra dinero con eso, con poner esos sistemas automatizados, pero ¿resuelve? ¿Hasta dónde? ¿Para quién? A lo mejor resuelve para la empresa. Yo no lo pongo en duda porque si ellos lo utilizan debe ser porque les conviene. Sin embargo, ¿le conviene al usuario? ¿Hasta dónde? ¿En qué proporción? ¿A qué tipo de usuario? Porque no todos los usuarios somos iguales. Los que no nacimos con la computadora en la mano ni el celular en la mano, pues esos batallamos más y necesitaríamos cierto tratamiento, pero como todo está uniformado, entonces nos sentimos relegados, fuera de, y contribuye a la depresión y contribuye a muchos estados anímicos que generan enfermedad. Entonces no creo ni que tú, ni que yo, ni que nadie prefiera hablar con una máquina, por muy inteligente que sea, porque de que te dan respuestas a veces realmente te hacen pensar. Yo misma lo consulto mucho, la verdad, porque pues para una respuesta inmediata, pues se te ocurre, ¿no? A ver, oye, ¿tú qué dices? Sí, y te sale algo, ¿no? Y bueno,
está bien, pero claro, lo pasas por el tamiz de tus conocimientos, tu experiencia, tu ubicación, tus condiciones. Claro, sí, no, definitivamente. Es que yo siento que volvemos no solo son los datos, también es sentirnos escuchado, también es lo que significa la otra persona, también es, no solo es recibo los datos, es te escucho. Y entonces ahí se vuelve, yo creo que una diferencia entre ambas partes. Pero bueno, está muy interesante el tema de la inteligencia artificial, ya lo hemos abordado antes, yo creo que se puede extender para no solo 2 capítulos que van de apolíneos de este tema, sino muchos más. Entonces, bueno, le agradecemos para empezar, maestra, por venir, doctora, por asistir y Pues, compartirnos gracias, Santiago. tantitos de sus Muchas, muchas conocimientos. gracias y les deseo mucho éxito. Muchas Adelante. gracias. Gracias a usted y gracias a la audiencia que nos escuchó. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Y bueno, pueden darse una vuelta por los otros episodios también. Y próximamente, pues, esperen muchos más. Muchas gracias y hasta pronto.